Bueno, esto ya lo voy a pasar rapidito porque esto ya lo sabéis, ya lo han explicado muy bien los doctores y también incluso el doctor Zalvide que nos ha explicado, porque es un fisiólogo, bien en lo que es un cavernoma, donde se suelen encontrar cerebro menos comunes en médula espinal y en retina a veces. En la esporádica y la familiar, la esporádica es mucho más frecuente, pero como recordar que como nos ha dicho Yolanda y lo ha corroborado eh, 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 Natalia, resulta que la esporádica con síntomas, pues sí que cumple los criterios de enfermedad rara, porque sí que el criterio es menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes y según han dicho es 1 cada 2.000, luego estaría la esporádica con síntomas, con sintomatología dentro de enfermedades raras. ¿Vale? Ya también sabemos los 3 genes principales que están afectados en la cavernomatosis. Y bueno, esto es complicado, aquí es como un jaleo, no un laberinto, pero no os preocupéis. Lo que nos ha contado el doctor Juan y Celia es que las 3 proteínas que son el producto de los genes que producen por mutación o dan lugar en una mayoría de los casos a la cavernomatosis familiar, CRIT1, CCM2 y PDC10 o CCM3 están juntitos en la célula formando un complejo. Están los 3 juntitos. Y este complejo interacciona dentro de la célula con muchísimas rutas. Esta parte en azul está implicada en la adhesión celular, es decir, que las células estas endoteliales que enseñaba anteriormente en su presentación, que forman la parte más interna de los vasos, pues tengan una unión correcta y que no sean permeables y por ahí salgan cosas, productos o metabolitos que no deben salir, incluso sangre. Luego aquí en verde tenemos la vía que normalmente cuando el complejo está completo, pues esta vía está modulada, está como frenada, que es la vía de las MAP quinasas, como nos ha dicho el doctor, y que participa en la adhesión también célula a célula y en la migración, en el movimiento celular. Y por otra parte, el complejo también está interaccionando por la parte de la derecha con una serie de proteínas que están implicados en lo que es el citoesqueleto de las células. Las células, y en especial las células de los vasos, que son las endoteliales, tienen un esqueleto, igual que nosotros tenemos la columna vertebral. Y ese esqueleto está formado básicamente por filamentos de actina. Pues bueno, esta parte también está modificada en el caso de los cavernomas. Entonces tenemos una implicación en la adhesión celular, una implicación en la migración, una implicación también ya lo veréis, en la división celular y en la estructura del citoesqueleto de la célula cuando una de estas 3 proteínas del complejo pues falta. Esto solamente para que lo entendáis muy bien, voy a ejemplificar el papel que tiene en la adhesión celular. Resulta que en la célula endotelial, pues esto sería la membrana de la célula endotelial, esta capita que veis aquí, y esto es, digamos, el citoplasma, la parte de dentro. Aquí tenemos el complejo de las 3 proteínas que producen los genes de la cavernomatosis. Imaginaos que una de ellas está mutada o no existe. Aquí es que está mutada, no que no exista y no se produzca, sino que tiene una mutación y ha cambiado de forma. Pues si veis, cuando estaba de esta forma redondita, pues podía interaccionar con una molécula que hacía como de base o de soporte a una columna, que es la columna de la caderina, se llama así esta molécula. Esta molécula lo que hace es, cuando 2 células endoteliales se ponen juntas, pues hacen como una cremallera, las V-caderinas de 2 moléculas hacen una cremallera y hacen la interacción de forma que se creen uniones celulares. Si no está CCM1, la base de esta columna pasa al núcleo y la V-caderina, aquí le he puesto recta, pero no se sostiene, se cae, con lo cual la interacción con la célula que tenga al lado se rompe y por eso
hay más permeabilidad en lo que es la lesión cavernomatosa, pues porque las uniones intercelulares están afectadas. Esto lo voy a dejar porque, bueno, el diagnóstico, como han dicho, es fundamentalmente por imagen, pero el análisis genético tiene un 78% de éxito, es decir, analizando los genes de CCM1, CCM2 y CCM3, pues en el 78% de los casos de cavernomatosis se puede identificar la mutación y se puede filiar. En nuestro laboratorio, pues empezamos estudiando primero las células endoteliales, no de la lesión, sino las células endoteliales normales que tenemos todos en los vasos, pero de pacientes con cavernomatosis. Ya os ha dicho Juan que todos los pacientes de cavernomatosis tienen una copia del gen normal y la otra copia que es la que lleva la mutación en CCM1, CCM2 o CCM3 según el tipo de cavernomatosis. Pues bueno, solo se desarrolla la lesión cuando las dos copias están mutadas o cuando una de las dos pues, se delecciona, ¿no? Se requiere un segundo evento de mutación para que se produzca la lesión. Pero los vasos de las personas con cavernomatosis tienen cierta proteína, tanto del complejo de CCM1, CCM2, CCM3. Entonces, lo primero que quisimos ver es cómo eran esas células endoteliales que constituyen el resto de la vasculatura normal de los pacientes. Entonces, para eso, pues obtuvimos sangre de un paciente de cavernomatosis, que era CCM1, aquí está la heterocigosis, tenía un alelo normal y uno mutante, y de ahí rescatamos la fracción blanca de la sangre, esto es el plasma, los glóbulos rojos, cogemos la fracción blanca, de ahí plaqueamos en la placa de cultivo y con suerte pues al cabo de un mes podemos tener un cultivo en placa que el 100% de las células son endoteliales. Bueno, esto no es así al azar, viene de que en la sangre hay circulando precursores de las células endoteliales en un 0,1%. Entonces, si en 50 mililitros de sangre de esa fracción blanca que es la que tiene núcleo, cogemos esas pocas que normalmente podemos pescar, por así decirlo, una o dos células que son precursores endoteliales, al cultivarlas en un medio endotelial específico con factores de crecimiento endotelial, vamos a hacer que esos precursores se diferencien a células endoteliales y al final crezcan y por eso tengamos nuestro cultivo, que es un cultivo de células endoteliales del paciente. Aquí normalmente nosotros, es cierto que aquí se trata caso a caso porque son cultivos individualizados. Y tenemos otro tipo de estudios que es en la propia lesión cavernomatosa. Esto es más difícil de obtener, pero tenemos suerte que tenemos dos. De una de ellas os va a hablar luego Mónica. Lo que se hace es, pedimos al cirujano que nos dé un trocito fresco del cavernoma que extrae, por supuesto con consentimiento informado, se disgrega mecánicamente y enzimáticamente, luego se filtra para que todo lo insoluble se quede en el filtro, centrifugamos y obtenemos un pellet de células que sembramos y esas células crecen y son células que son del cavernoma en sí. Aquí os presento unas células que vienen de los precursores endoteliales de sangre periférica de una persona que no tiene cavernomatosis y os presento al lado, no sé si se ve bien, el cultivo de células endoteliales de precursores de un paciente CCM1. Ya veis de entrada, como decía antes Juan, que nos ha servido mucho su charla, que están más separadas, no hay conexiones cercanas entre ellas, tienen formas algunas más alargadas, otras más redondeadas, cambian de forma y estas células no son de la lesión, son células del paciente, de las que formarían los vasos sanguíneos normales. O sea que ya se intuye aún en enterocigosis ciertos cambios con respecto a un cultivo donde no está mutado los genes de cavernomatosis. Aquí veis la mutación que tienen estas células, aquí veis perfectamente el normal
no sé si veis que es el pico negro, sería el nucleótido del ADN, pues tiene las letras del código genético, GATC, pues bueno, aquí correspondería, en esta posición del gen CCM1, correspondería una G. Sin embargo, este paciente ha heredado una copia, que es la G, que es sana, pero la otra que ha heredado, pues ha cambiado la G por una A, que es en verde, y es heterocigoto, y ahí está la mutación. En conclusión, a pesar de no ser células de lesión, ya se ven diferencias visibles en las células endoteliales de los pacientes que tienen cavernomatosis. Diferencias morfológicas, lo habéis visto en la forma de la célula, se dividen más lentamente y en algunos casos aparecen alargadas y no tienen tanta adhesión, o sea, no se adhieren tan firmemente a la placa de cultivo. Hicimos estudio de expresión de genes, no os voy a aburrir con esto, como son células endoteliales, pues sabemos un poco los productos o las proteínas típicas de una célula endotelial y entonces estudiamos una serie de proteínas propias del endotelio. Y bueno, en el paciente heterocigoto la buena noticia es que expresaban proteínas propias del endotelio sin que hubiera demasiada diferencia. El paciente, bueno, las células del paciente están más oscuras y las del control en gris claro. A excepción, por ejemplo, teníamos dos excepciones, PCAM1 y una molécula de adhesión que es la VE-caderina. Esas, PCAM1, que también participa en la adhesión, estaba disminuida y en este caso la VE-caderina, que participa también unión célula-célula, estaba aumentada. Y os quiero hacer notar aquí dos genes, por así decirlo, la expresión de dos proteínas, estas dos que están juntitas, que participan en la homeostasis celular, es decir, en la vasodilatación, la contracción y expansión y dilatación con el paso del flujo sanguíneo y también en la producción de especies reactivas de oxígeno. Como veis, en la célula endotelial del cavernoma están disminuidas con respecto a la control. Bueno, aquí simplemente es para ver que tienen menos proteína CRIT, la mitad, porque en las células estas son heterocigotas, luego producen la mitad del CCM1, la mitad de la proteína CRIT. Entonces, lo que hemos visto en la diapositiva anterior es que la expresión génica, o sea, qué genes, qué proteínas están expresando en una célula endotelial de cavernoma con respecto, de cavernoma no, de vasculatura normal con respecto a un paciente, a una persona que no es de cavernoma, pues que hay una desregulación de la homeostasis vascular y que hay una disminución, lógico, si está mutado la proteína CRIT, pues hay una disminución de la proteína que da el gen mutado. He comentado que se dividían más lentamente las células endoteliales del cavernoma, y lo hicimos por aquí. Hemos mirado un marcador de proliferación, una proteína que es Ki67, y como veis tienen menos de esa proteína que las células endoteliales control. Y aquí simplemente es un ensayo de viabilidad poniendo células en cultivo, contándolas, poniendo exactamente igual del control que de las células de cavernoma, endoteliales, pero del paciente de cavernomatosis familiar, y al cabo de los 4 o 5 días contamos cuántas células hay y vemos que prácticamente hay el doble de las de control que las que vienen de un paciente de cavernomatosis. La conclusión de esto es que tienen menor expresión de genes de división celular y menor viabilidad las células endoteliales de un paciente de cavernomatosis con respecto a un endotelio, digamos, que no sea de cavernomatosis. Y ahora las pruebas funcionales. Una prueba funcional es que las células endoteliales son capaces de ordenarse y orientarse en cultivos si se les pone una base especial que se llama matrigel,
que imita un poco a lo que tendrían la matriz de soporte en los vasos. Detrás de la célula endotelial vendría una matriz, pues si ponemos matrigel que imita a esa matriz, las células endoteliales tienen la propiedad de formar una serie de ordenaciones y tubos que recuerdan un poco a lo que serían la red de capilares in vivo en lo que es el sistema vascular. Y entonces aquí lo podéis ver cómo se ve en un cultivo de células. Le ponemos, estas son las células control, las células endoteliales del paciente CCM1. A las 3 horas ya vemos que hay en el control pues reordenamiento, reorganización, también las hay en el CCM1. A las 6 horas vemos que hay celdillas completamente cerradas que nos podrían recordar a una red capilar, y también hay formación de estas estructuras, pero están abiertas, se cierran más tarde, no quiere decir que no se cierren, pero hay un retraso en la angiogénesis o formación de nuevos vasos a partir de los preexistentes. Entonces, disminución de la capacidad angiogénica. Y la última, el cierre de herida, es otra propiedad funcional de la célula endotelial. Cuando tenemos un cultivo totalmente lleno, una placa totalmente llena, y con una punta de una pipeta le hacemos la rascamos, le rayamos, le creamos una parte vacía. Entonces, esta parte vacía en las células endoteliales tienden a migrar para rellenarla y taparla. Es como si fuera una herida que hay, pues una herida que sangra en un capilar y se tiene que cerrar. Pues hay una migración para que se cierre esa herida. Entonces aquí veis las células endoteliales control, que veis la discontinuidad, aquí hay células, lo mismo en las de cavernoma, y vamos siguiendo al cabo de las horas cómo van migrando los frentes. Aquí hemos llegado hasta las 6 horas y vemos que a las 6 horas, esto lo vamos midiendo, pues ha avanzado los frentes con respecto a su control de 0 horas. Y en el caso del CCM1, pues prácticamente podemos decir que hay muy poca movilidad. Se han dispersado, pero no se han movido conjuntamente para cerrar la herida. Entonces, pérdida de la capacidad migratoria, que también lo decía Juan, pérdida de la señalización intercelular y pérdida de adhesión. Y ahora vamos a ver ya el citoesqueleto. Claro, aquí si no se apaga, a lo mejor no sé si lo veis los colores de la fluorescencia roja. Os he comentado que también el complejo interaccionaba con una ruta que intervenía en la formación del citoesqueleto, el esqueleto de las células endoteliales. Pues aquí veis, el citoesqueleto está formado fundamentalmente por actina, que forma filamentos grandes, pero también por tubulina. Aquí veis las células control, tienen tubulina y tienen estas fibras por el citoplasma y por la periferia, que son fibras de actina. En las células procedentes del paciente hay muy poca, sí que hay, pero hay muy poca tubulina y parece que hay más actina, pero es que está acumulada formando unas fibras de estrés mucho más fuertes, diferentes de lo que sería un citoesqueleto normal. Con lo cual, este citoesqueleto no tiene esa flexibilidad, o sea, la célula endotelial tiene que funcionar con una flexibilidad al paso de la sangre para que fluya bien y no se atasque. Y aquí veis cómo las células del cavernoma tienen un exceso de fibras que se llaman de estrés alrededor de la superficie. Y yo en este punto ya cedo el paso de regulación del citoesqueleto. Habéis visto cambios morfológicos que tienen implicaciones funcionales en la migración y en la forma de las células en el citoesqueleto. Y paso al segundo caso, que es ya el análisis de células de un cavernoma, o sea, de una lesión. Eso no era de una lesión, sino de un paciente, de un vaso en todo el organismo. Bueno, pues en primer lugar, también agradecer a Luisa porque me haya cedido un ratito de su charla, que también me hace a mí ilusión contar estos resultados, espero que os gusten también. Y como ha dicho Luisa, este segundo caso índice ya se trata del análisis de una lesión cavernomatosa, no son células endoteliales del organismo en general, sino de la propia lesión.
Entonces, contamos con un pedacito de una cirugía de un cavernoma, de un paciente de cavernomatosis cerebral hereditaria. Y extrajimos ese ADN y se realizó la secuenciación de exoma y analizamos el ADN de esta lesión. En ella se encontró 3 mutaciones. En primer lugar, una mutación en CRIT1, CCM1, es la que vemos aquí en primera en pantalla, en el exón 18. Luego se produjo otra mutación también en CRIT1, por lo cual tenemos las 2 mutaciones que son necesarias para confirmar que tenemos esta patología a nivel genético. Y es esta mutación de por aquí. Y luego, en tercer lugar, tenemos una mutación que nos resulta muy interesante, que es esta, que es una mutación en un gen que se llama PI3 quinasa. Y creemos que esta mutación va a tener una especial relevancia en el historial clínico del paciente, porque anteriormente, como aparecía en pantalla, este paciente tuvo 3 lesiones cavernomatosas, es decir, ha sido recurrente, y creemos que la implicación de una mutación en este gen puede involucrar que haya tenido más de una lesión. Lo que creemos es que la PI3 quinasa, esta mutación que hace que se sobreexprese la PI3 quinasa, aumenta la capacidad proliferativa del cavernoma. ¿Qué quiere decir? Que las células se dividen con más rapidez y tienen más tendencia a que los cavernomas crezcan o que puedan aparecer más de un cavernoma. Además, es bastante curioso que, además, en los genes típicos de la patología, que ya hemos comentado anteriormente, se ha incluido el gen de la PI3 quinasa, por lo cual creemos que es bastante importante tener en cuenta mutaciones en este gen. Y hay una gran cantidad de artículos que comentan sobre este gen en cáncer, pero este no es el caso. Lo que comentan es que mutaciones de ganancia de función en este gen lo que van a hacer es como un activador de que los cavernomas crezcan con más facilidad y con más rapidez, por lo cual tendremos en consideración esta mutación en futuro. Analizando un poco las funciones celulares en este cavernoma, realizamos primero ensayos de viabilidad. Esto nos va a indicar con qué tasa de proliferación, con qué tasa y con qué rapidez están creciendo las células. Tenemos en gris más clarito unas células control sanas y en gris más oscuro unas células, las células enfermas del cavernoma. Y observamos como a tiempo de 72 horas las células del cavernoma crecen con mayor rapidez que las células control. También realizamos ensayos de tubulogénesis. Como ha comentado Luis anteriormente, las células endoteliales tienden a formar, a estructurar en primer lugar los vasos y los capilares, por lo cual realizamos este experimento para comprobar si nuestras células eran capaces de formar estos tubos de manera adecuada. Observamos que las células Boex control lo hacen de manera adecuada y los tubos permanecen estables más o menos durante bastante tiempo. Por el contrario, las células del cavernoma no tienen esta capacidad de formar unos vasos correctos y también se ve cómo se degradan con más rapidez. Todo esto nos está informando, en primer lugar, respecto a la viabilidad, que la mutación de la PI3 quinasa probablemente esté incentivando que las células crezcan con mayor rapidez y que las lesiones crezcan. Y además vemos, con respecto a la capacidad de generar vasos, que hay un deterioro bastante importante. Esto nos hace plantearnos otra cosa, si estas células endoteliales realmente cumplen la funcionalidad de una célula endotelial. Otro ensayo es el cierre de herida, como ha comentado Luisa. Las células endoteliales tienen la capacidad de debido a la señalización y a la adherencia celular, cuando hay una discontinuidad en el tejido, cerrarse. Y es lo que observamos en el caso de las Boex, células control, que a medida que va progresando el tiempo, de manera ordenada, las células se van cerrando y van disminuyendo la herida. Por el contrario, las células del cavernoma también cierran la herida, pero lo hacen de una manera mucho más desorganizada. Todo esto nos está informando de nuevo que las células de la lesión tienen dañada la comunicación y la adherencia intercelular, lo cual probablemente tenga un efecto a la hora de que el vaso sea mucho más permeable y pueda producirse daño vascular. En lo que respecta a algunos marcadores que miramos, esta es una técnica que marcamos diferentes componentes celulares y vemos a nivel visual pues, cómo están. Analizamos diferentes componentes del citoesqueleto, que es como el andamio que estructura una célula, y observamos como la actina, y en este caso, en el caso de las células control, está muy bien organizada, dándole a las células una morfología adecuada, poligonal. En el caso de las células de cavernoma, vemos que es otro mundo. La célula ha perdido su morfología, son mucho más alargadas, y esto probablemente tenga un impacto en la funcionalidad de la célula. En lo que respecta a otros marcadores, como son CD31 y V-caderina, son marcadores típicos de células endoteliales y además son propios de la capa de la membrana de las células y de las uniones entre células. Y observamos como en caso de las células control, las Boex sí que se expresan
y en caso de las células de cavernoma no observamos la expresión. Todo esto nos está informando, en primer lugar, de que el citoesqueleto está desregulado, es decir, la célula no tiene ese andamio que le da su estructura para realizar sus funciones. Además, se ha perdido la adhesión intercelular y que probablemente se esté perdiendo la identidad de célula endotelial porque no tenemos marcadores típicos como el CD31 o la V-caderina. Esto nos dio a pensar que estas células estaban perdiendo su fenotipo, es decir, las características típicas de células endoteliales y estaban transformándose a otro tipo celular. Y nos planteamos que esta transición sea de tipo endotelio-mesénquima. ¿Por qué? En primer lugar, las células endoteliales tienen una tasa de proliferación bastante baja, por lo que, como hemos visto que hay un aumento en la proliferación, nos da que pensar que no es exactamente el mismo tipo celular en ese sentido. Además, se ha perdido la adherencia, se han perdido marcadores, como he comentado, y hay varias referencias bibliográficas que comentan este tipo de transición celular y proponen algunas vías de señalización, en eso no me voy a meter mucho, pero que podrían estar regulando esta transición de un tipo celular a otro. Además, en esta figura observamos qué marcadores se pierden y cuáles se ganan y nos estarían informando de que hay una transición. Por ejemplo, vemos que las células endoteliales perderían CD31 y perderían V-caderina, caso que sucede en nuestras células, y ganarían otros marcadores que vamos a analizar a continuación. Hicimos análisis de expresión génica, es decir, qué genes se están expresando en las células de la lesión y esto nos informaría en qué estado están las células. En primer lugar, fueron genes relacionados con las características típicas de células endoteliales. Y aquí, bueno, lo simplifico mucho. Lo que observamos es que genes como este codifica para CD31, la V-caderina, típicos de células endoteliales, disminuyen mucho su expresión. Nos están informando de que estas células ya están perdiendo su identidad endotelial. Además vemos que hay otros genes como ENOS, endoglina, geopoyetina, que son relacionados con la homeostasis vascular, es decir, que las células endoteliales de la vasculatura estén funcionando correctamente y también se disminuye enormemente su expresión. Aquí señalar rápido, CRIT1 en este caso está sobreexpresado, que podría sorprender porque tenemos CRIT1 mutado, pero lo que sucede es que la célula activa una especie de mecanismo compensatorio que, como detecta que tiene la deficiencia en CRIT1, creemos que está intentando sintetizar más CRIT1 aunque sea mutado. Luego analizamos otros genes, en este caso relacionados con la transición endotelio-mesénquima, y vimos que genes como el que codifica para la N-caderina se sobreexpresa, que es una molécula de adhesión, pero diferente a la V-caderina y que se expresa más en tumores y tal, que está relacionado con que las células pierden su identidad y que tienen mayor capacidad de pérdida de adhesión. Luego otros factores de transcripción como es SNI1, que nos indica que las células han perdido su identidad, o genes que codifican para el alfa-SMA y la FSP1, que bueno, por no entrar en terminologías, también son genes que nos informan de esa transición de fenotipo endotelial a mesenquimal. Además, por último, analizamos otros genes relacionados con otras funciones celulares, como pueden ser inflamación, proliferación, y observamos como genes como la ciclina B2 y el Ki67, los nombres dan igual, pero son genes relacionados con que las células se dividan con más rapidez y están también sobreexpresados. Aquí vemos que la barra es más alta. Y otros genes relacionados con la inflamación y como la interleuquina 6 y las prostaglandinas están una expresión un poquito menor. Y esto creemos que se debe a que la célula ha perdido la capacidad de responder ante un daño. Cuando hay un estrés oxidativo o cualquier tipo de estrés en la célula, tiene que tener unos mecanismos que consigan repararlo y creemos que estas células tienen deficientes esa capacidad de reparación. Es por ello que, con todo lo que hemos comentado, proponemos algunos tratamientos que hemos probado en el laboratorio, en primer lugar, referentes a la mutación de la PI3 quinasa. En este caso son dos, son el buparlisib y la rapamicina, que también se ha comentado anteriormente, que afectan a la vía de la PI3 quinasa porque, como hemos comentado anteriormente, está sobreexpresada y probablemente es lo que esté incentivando que el tumor, bueno, que la lesión cavernomatosa crezca. Entonces, el buparlisib actúa directamente sobre la PI3 quinasa y la rapamicina sobre algo que está un poquito por debajo en la vía de señalización, que es mTOR, pero que creemos que tendrá un efecto similar. Por el otro lado, probamos otros dos tratamientos que habíamos testado en el laboratorio previamente, que son el propranolol y el ICI.
pero en este caso son bloqueantes de los receptores beta adrenérgicos que también habíamos probado anteriormente. El propranolol no es selectivo, afecta a los dos, y el ICI únicamente al beta 2. En lo que respecta al buparlisib, observamos como a dosis crecientes de tratamiento, aquí vamos aumentando la dosis, se produce un aumento de la muerte celular. No tiene que estar relacionado con... creemos que esto puede estar relacionado con lo que habíamos comentado de la PI3 quinasa. También, si observamos gráficamente, pues hay diferencias entre la situación sin tratar y la situación tratada. La rapamicina, que sería como su análogo, también a concentraciones crecientes se va observando una disminución de la viabilidad celular y también observamos que tiene efecto. En lo que respecta a propranolol y ICI, que son los bloqueantes beta-adrenérgicos, observamos que a dosis de 100 micromolar también tienen un efecto y gráficamente también lo observamos. Es por ello que creemos que para cavernomas que tienen mutaciones en PI3 quinasa puede ser efectivo el uso de este tipo de tratamientos, aunque claro, esto es una fase muy preliminar, hay que seguir probando, y en el caso de los beta-adrenérgicos no es como tan selectivo de cavernomas que tengan mutaciones en PI3 quinasa, pero también creemos que puede ser interesante seguir estudiando en ellos. A continuación de estos resultados, lo que pretendemos hacer son diferentes pasos. En primer lugar, en un cultivo celular, nosotros detectamos que, bueno, en la propia lesión nosotros detectamos que había un porcentaje de células que tenían esta mutación de la PI3 quinasa. Como esta mutación lo que les da la capacidad es de crecer con más rapidez, creemos que la proporción de células que presentan esta mutación ha crecido. Entonces vamos a analizar mediante secuenciación si es cierto esto. Además, nos gustaría también analizar otras vías de señalización que estén implicadas, como pueden ser anteriormente comentado NOTS, TGF-beta, y poder proponer tratamientos para ello. Y también caracterizar molecularmente, es decir, lo mismo que hemos hecho en este trabajo, pero en este caso con un cavernoma esporádico, que disponemos ahora, una compañera está realizando ese trabajo, y creemos que vamos a obtener resultados similares. No sabemos exactamente las mismas mutaciones en los genes, pero un perfil molecular parecido, así que creemos que pueden tener que se pueden trasladar los resultados que hemos obtenido aquí a aquello. Y pues finalmente agradecer a todos los grupos con los que colaboramos, a todas las organizaciones con las que colaboramos y principalmente al laboratorio, que la verdad es que es un placer trabajar allí con gente tan comprometida, y la verdad es que yo estoy encantadísima y súper emocionada de contar los resultados, y finalmente a la asociación por cedernos este espacio y que son muy necesarias jornadas como estas. Así que eso es todo.